Muy buenas. Bueno, como a lo largo del curso vais a ver que tenemos una serie de prácticas y o laboratorios para que repaséis las unidades que vais leyendo o los módulos en los que vais avanzando. Quería que vierais cómo podemos nosotros crear procedimientos almacenados en la base de datos de Oracle con el editor Oracle SQL Developer, para que veáis cómo se crean, dónde se almacenan, qué dos posibilidades tenéis para crearlos, si lo queréis crear desde el generador de consultas o queréis utilizar el asistente. Y muy importante que los ejecutéis para que comprobéis que el procedimiento funciona bien o que devuelve lo que esperabais, ¿no? Bien, pues para ello, fijaros, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que vosotros podáis realizar las mismas prácticas en vuestra máquina, en vuestro ordenador. Me he conectado a Oracle con Oracle SQL Developer, estoy en el generador de consultas y lo que vamos a hacer va a ser crear un procedimiento almacenado y vais a ver cómo se almacena dentro de esta carpetita o dentro de este objeto. Venga, para ello, mirad, primero voy a hacer una consulta a los datos que tenemos para comprobar que el procedimiento va a funcionar. Voy a hacer un select asterisco from emp, voy a comprobar que tengo estos datos de empleados e imaginar que queremos dejar almacenado un procedimiento que pasándole como parámetro de entrada un número de empleado elimine ese registro. Es decir, que si yo le paso 7499 al procedimiento almacenado como parámetro de entrada, lo que haga sea borrar ese registro. Bien, para ello, ¿cómo comenzaríamos? Le diríamos crea o reemplaza si existe, ¿vale? Queremos también reemplazar el procedimiento si existe, más que nada porque aquí no existe el alter como en otros sistemas gestores de base de datos, es decir, aquí créalo, pero si existe me lo reemplazas. Le vamos a llamar borra empleado. Bien, este procedimiento almacenado va a tener un parámetro, los parámetros los especificamos entre paréntesis. Le voy a llamar, por ejemplo, al parámetro número y le voy a decir que va a ser del mismo tipo de dato que la columna EMNO de la tabla MP, algo que ya hemos comentado en bloques anteriores, que en lugar de indicarle nosotros ahí el tipo de dato, le decimos que coja el mismo que el de esa columna. Vale, nosotros cuando llamamos a este procedimiento almacenado va a haber que pasarle un parámetro. El parámetro será un número de empleado. Bien, pues entre un begin y end, para indicarle fin del objeto, en este caso el procedimiento almacenado, la instrucción SQL va a ser la siguiente. Le diremos borra de la tabla empleados, condición, hemos dicho que el número de empleado sea igual a lo que me pasen como parámetro, y el parámetro en este caso le hemos llamado número. Hacemos un commit también para validar la información en la base de datos. Fijaros que sería crea o reemplaza el procedimiento almacenado llamado borrar empleado, es decir, que si existiera este objeto lo que va a hacer va a ser reemplazarlo, no me va a dar error. Entre paréntesis los parámetros que va a recibir, en este caso solo uno, que va a ser un número, en este caso lo he llamado número también, va a ser del mismo tipo de dato que la columna EMNO de la tabla EM, porque queremos pasar un número de empleado. Y entre un begin y un end, fijaros que con A se le indica que hemos finalizado la cabecera del procedure, y entre un begin y un end, pues la acción a realizar, en este caso va a ser borra de la tabla empleados, condición que el número de empleado coincida con número. Fijaros que número va a ser quien recoja el valor que me pase. Hago un commit y le damos finalizar. Vale, nosotros ejecutamos, nos dirá procedimiento borrar empleado compilado, nos vendremos aquí, aunque tendré varios ejemplos ya de procedimientos. Si refresco, deberíamos ver el que acabamos de crear, fijaros bien, está aquí, borrar empleado, es decir, ya se ha quedado almacenado en nuestra base de datos para que nosotros, es una aplicación Java, es una aplicación Visual Studio Net, es una aplicación PHP, llamemos a este procedimiento almacenado y nos realice pues la acción que hemos programado. Ahora, antes de montar esa aplicación, la aplicación en Java, la aplicación en Visual Studio.net, la aplicación en PHP, lo suyo es que vosotros probéis desde aquí si el procedimiento va a funcionar antes pues de montar todo el desarrollo, que vosotros sois capaces de comprobar, oye, que es cierto que me está funcionando el procedimiento. Vale, pues si queremos hacer eso, fijaros, ya se ha quedado guardado, lo voy a borrar, le voy a decir seleccióname todos los datos de la tabla empleados. Vamos a recordar los datos que teníamos. Y ahora aquí, que ahí le estaba editando, vamos a ir a la consola de consultas, generador de consultas. Quiero que veáis los datos que tenemos. Vale, tenemos por ejemplo un empleado que es el 7566. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña prueba donde vamos a llamar al procedimiento almacenado y le vamos a decir que borre este registro, 7566. Nos quedamos con ello. Venga, pues sería, si yo quiero probarlo desde aquí, que el procedimiento va a funcionar en una posterior ejecución. Le decimos ejecuta, nombre del procedimiento,
si mal no recuerdo, lo habíamos llamado borrar empleado, ¿verdad? Venga, pues borra empleado, ejecuta el procedimiento borra empleado. Y te voy a pasar como parámetro para hacer una prueba el 7566. Entonces yo le estoy diciendo, ejecuta este procedimiento, 7566 lo recogerá el parámetro que habíamos declarado llamado número y lo que hará será borrar el registro cuyo número de empleado coincida con el 7566. Vamos a comprobar que es cierto, ejecuto, me dice procedimiento PLSQL terminado correctamente. Para comprobar que es cierto, pues vamos a hacer una select a los datos que teníamos. Venga, vamos a ejecutar y veremos que el 7566 ya no está, ¿vale? Es un registro que teníamos antes, pero que ha desaparecido. Esto es una posibilidad, crear el procedimiento almacenado en el generador de consultas, guardarlo, ¿vale? Ejecutamos para guardarlo y almacenarlo en nuestra base de datos y luego posteriormente comprobar que lo único que hemos hecho ha sido ejecutarlo para apreciar que el procedimiento sí que es cierto que funciona, que realiza la acción que nosotros habíamos programado. Otra posibilidad es, si no queréis crear el procedimiento almacenado, como yo he hecho aquí, introduciendo la instrucción SQL desde el principio hasta el fin, tenéis otra posibilidad, que es veniros aquí a la carpeta procedimientos, darle botón derecho, decirle nuevo procedimiento, me sale un pequeño asistente donde yo le doy el nombre del procedimiento, por ejemplo, borrar datos. Luego tenéis la posibilidad aquí abajo de decirle si va a tener parámetros, ¿vale? Es decir, como el que hemos creado antes nosotros de número. No hace falta que haga ninguno, pero vamos, podréis darle aquí al más y os crearía alguno, ¿vale? Pero fijaros ya, si yo le doy a aceptar, solo porque entendáis un poco cómo se crea desde aquí, desde este pequeño asistente, si le doy a aceptar, quiero que veáis que lo que hace es crearnos ya el esqueleto de cómo va a ser de cómo es el procedimiento almacenado, ¿no? Es decir, cómo la sintaxis es creator, replace, procedure, nombre del procedimiento, as, y entre un begin y un end, pues las instrucciones oportunas, ¿vale? Entonces, tenéis dos posibilidades, una desde aquí, desde la carpeta procedimientos, dándole botón derecho, que si veis os saca ya la pequeña sintaxis a utilizar en el procedimiento, o cuando lo tengáis muy claro, o si preferís vosotros hacerlo desde cero para ver si lo vais entendiendo y comprendiendo la sintaxis, pues lo hacéis todo desde el generador de consultas, desde la primera instrucción hasta la última. Muy importante, ¿vale? Porque quiero que veáis un poquito dónde se almacenan, cómo se ejecutan, para que vosotros vayáis haciendo las prácticas y laboratorios que tenemos a lo largo del curso.